Buenas, buenas. Hoy es jueves 29 de enero. Son las 7:41 de la mañana, a menos de 72 horas de las elecciones. Y eso es Convergencia, que sale pues ahorita en un ratito. ¿Cómo está, Ana Cris? Todo bien, Richard. Saludos a los costarricenses. Bienvenidos a nuestros capítulos diarios especiales de Convergencia. Aquí estamos. Exactamente. Vamos a tener el capítulo de hoy, ¿verdad? Hoy jueves, mañana viernes, pasado mañana sábado, Ujú. ¿verdad? Y el Sí, domingo todavía no sabemos porque hay no sabemos qué muchas va a pasar. ideas. Sí. Exactamente. Pero bueno, vamos adelante entonces con el contenido que tenemos para hoy. Primero que todo, pues obviamente tenemos que iniciar con la encuesta de Opol, que salió publicada el día de ayer, fue, ¿verdad? Ujú. El día de ayer en la tarde, yo no sé, pero siento que como que pasan tantas cosas durante el día. Pero bueno, Exactamente cuando estábamos grabando se liberó la encuesta de Opol Consultores, precisamente. exacto, finalizando. Finalizando, Bueno, sí. aquí tenemos pues a doña Laura Fernández que está con un 42 punto, voy a acercar un poquito más, con un 42,73%. Siento que baja como menos de uno Menos por de un uno por ciento, ciento. Sí. ¿verdad? Sí, sí, como 1%. No, sí, Me parece que 43,8, más o menos. Un poco más, poco menos estaba. sí, es que se me confunde con la del CIEP, porque la del CIEP la puso con El día anterior, cuarenta sí. y tres punto ocho, me parece. Ujú. Sí. En todo caso, Andaban muy parecidas. el margen de error siempre va en las encuestas como la de Opol, como la del CIEP, UCR e IDESPO una. Los márgenes de error siempre van como de 2,5 a 3%, por ahí, ¿verdad? La una tiene, y yo creo que es importante hacer esta aclaración, Ana Cris. Ujú. ¿Por qué utilizamos estas tres encuestas, en especial CIEP, UCR y OPOL? Buen Porque punto. aquí lo importante es la muestra también. La parte metodológica es la muestra, cómo se reparte, etcétera. Entonces, OPOL tiene una muestra normalmente de 3.000 personas entrevistadas presencialmente, en persona. Exacto. No sé si esa es la encuesta que tiene 5.000 personas. Correcto. Esta es que es lo que quería decir, que esta es la de la Ajá, muestra de 5.000 personas, ok. Ujú. de casa a casa y nos da pues un sondeo muy específico, sobre todo en las regiones, que es lo que hemos hablado muchísimo, que es muy importante. Otra cosa que quiero agregarles a esto de por qué utilizamos o por consultores es que don Mauricio Muñoz hablaba de la tasa de rechazo, ¿verdad? En el caso de la tasa de rechazo del CIEP UCR, generalmente es muchísimo mayor porque precisamente las personas no quieren atender una llamada telefónica. Más sin embargo, el hecho de que una persona se presente de forma personal, da una sensación de mayor confianza. Y pues por supuesto el hecho, agréguenle de que se les enseña la papeleta y las personas señalan. Esa es la metodología que utiliza Opol Consultores. Sí, justamente esa tasa de rechazo es cuánta gente quiere brindar un momento de su tiempo para eso. O sea, hay personas que reciben llamadas de un número que no conocen y no lo contestan, Exacto. ¿verdad? Así de sencillo. Pero entonces, vamos a aclarar. Opol Consultores para esta encuesta utilizó una muestra de 5.000 personas. Ujú. Entrevistas personales. Llevan la papeleta. La gente ve la papeleta y señala por quién quiere votar. Y lo hace además provincialmente, porque también calcula la intención de voto por partidos en provincias. ¿Ok? En el caso del CIEP UCR e IDESPO UNA, ambos utilizan la metodología o la forma de entrevistar vía telefónica, dependen de la gente que les contesta el teléfono. En el caso del CIEP, tienen una muestra en esta última de 1.500 personas, y DESPO una normalmente utiliza una muestra de 800 personas. Exacto. ¿Ok? Y hasta donde yo veo, no hacen estudios para votación por diputaciones a nivel provincial, porque no he visto No. ningún resultado de eso. ¿Por qué no utilizamos demoscopía?
Y Buen este es otro punto. punto importante, porque ayer salió demoscopía, le daba como 34% a doña Laura, y entonces uno se queda como así, ¿verdad? Yo vi el estudio de demoscopía, la ficha técnica se llama, y el margen de error de demoscopía, si el del CIEP-UCR y DESPO-1 y OPOL va entre 2, 2.5 a 3, Ujú, el margen de error de demoscopía es de 4. La muestra es de 600 personas. Es sí, menor todavía. Es menos de la mitad de lo que utiliza el CIEP. ¿Ok? sí. Y adicionalmente también son llamadas telefónicas. Entonces, por ese criterio técnico es que nosotros nos basamos más, incluso a veces dejamos un poquito allá atrás el de IDESPO 1, porque también no salen tantos estudios de IDESPO 1, pero los que salen más seguido son OPOL y CIEP, Y sí, y coinciden mucho. sí, eso es otra cosa. Eso es otra Ajá. cosa muy importante. Vean que en muchos de los datos, exceptuando algunas posiciones, no posiciones, en este caso las diferencias han estado entre ellos, es precisamente con los datos que está generando Álvaro Ramos y Claudia Dobles. Creo que más o menos es donde están ahí las diferencias. Pero en general, con la que está llevando la cabeza, que es la señora Laura Fernández, ¿verdad? Encabezando las encuestas, precisamente hay muchas coincidencias. Exactamente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Perdón, ya casi se me da la voz. Lo que aquí podemos observar es que doña Laura Fernández con 42.73%, don Álvaro Ramos con 8.81%, Claudia Dobles con 5.23%, Ariel Robles con 3.56%, José Aguilar Berrocal con 2.45%, debajo está Fabricio Alvarado con 1.76%, y esta encuesta no incluye el último debate de Repretel, Ujú, eso que quede claro. ¿verdad? Ujú, Que ahorita vamos a ver qué pasó antitos del de último ese, debate de Repretel. Luego sí. viene Juan Carlos Hidalgo y Natalia Díaz ya con menos de 1%. Nada más para hacer el comparativo con el CIEP. En el CIEP dice que doña Laura tiene 43.8, Ujú, ¿verdad? Es ujú, 1% de diferencia con respecto a Paul, que tiene 42.73, pero está dentro del margen de error. Álvaro Ramos dice que tiene 9.2, aquí tiene 8.81, tan ujú. similares. Luego viene Claudia Dobles con 8.6. En esta sale, ahí sí hay una gran diferencia, Eso es lo 5.23. que te iba a decir. Ahí es donde está la diferencia Ajá, que se está generando ahí, que con respecto a Opol nos está generando la señora Claudia sí, Dobles. exacto. O sea, ahí sí hay una gran diferencia y Ujú, con la muestra que tiene Paul, uno diría, pues de ahí puede ser más confiable de repente el dato. Las encuestas no son predictivas, son fotos del momento. Eso es importante. ujú, Luego dice que está Ariel Robles con 3.8 en el CIEP y aquí está ujú, con 3.56, está similar. Luego está José Aguilar Berrocal con 2.8 en el CIEP y aquí está con 2.45, ujú. muy similar. Es la primera vez que coinciden en el Sí, orden hasta ahí, hasta el puesto 5, 5. porque en el puesto 6 Opol tiene a Fabricio Alvarado. Y Ujú, en el puesto 6 del CIEP está Juan Carlos Hidalgo. ujú. Juan Carlos Hidalgo con 2.5 y Fabricio Alvarado con 1.76 en el caso de Opol. Entonces, primero, segundo, tercero y cuarto y quinto lugar están iguales, casi que exactamente iguales, el CIEP y Opol, salvo el apoyo que tiene Claudia Dobles en Opol, que es mucho menor al que se le ve reflejado en el CIEP. Sí, totalmente. Ujú. Totalmente. Interesante los cambios, ¿verdad? Y las Sí. diferencias. Y vamos a pasar con estas declaraciones de Mario don Mario Quiroz. Quirós. Es un minutito nada más. Esto lo comenta don Mario Quirós ayer en la tarde antes de que saliera la encuesta de Opol. Ujú, Pero igualmente tiene total validez. ¿Por qué? Porque ya vimos, Opol y CIEP UCR casi no tienen diferencias. Para este ujú. momento, donde dice esto don Mario, justamente ya hay Encuesta. un conocimiento de la encuesta del CIEP. Ujú, Hay que fijarse en el padrón, porque Argentina tocó el tema de la participación que es importante, Randall.
Esa intención de voto, doña Laura, representa 31% del padrón. Si no sumara un solo indeciso más, se quedara en eso, por eso es tan importante cuando Argentina, Cristian y yo decimos, le habla a su base, le habla a su base. Si conserva esa base y se repite el escenario de participación de hace 4 años, que era el 60%, eso equivaldría al 51% de los votos válidos. Entonces, eso nos ayuda a ver por qué las estrategias en debates, por qué las estrategias en campaña. Vea, ¿cuánto duró esto? Ni 40 Menos, segundos. menos de un minuto. Algunas veces hay gente que no tiene que hablar mucho para decir cosas Sí, yo tengo que aprender eso. importantes. Pero el, No pero el te lo dije punto, por eso. sí, yo sé, todo el tiempo me lo dice usted y mucha gente. Pero bueno, Pero en serio no se lo dije por eso. Ok, no, yo está sé. interesantísimo. Yo me autobuleo. Pero vea lo que dice Mario Quiroz, repetimos, vea. Con este apoyo que tiene, según las encuestas, doña Laura Fernández, repitiendo el nivel de abstencionismo o de participación, según como lo quieran ver, de las últimas elecciones, y sin sumar un solo voto de algún indeciso, estaría ganando con el 51% de los votos De los votos válidos. válidos emitidos, Ujú. ¿verdad? Por eso es importante la conexión que hacen los candidatos a la hora, por ejemplo, de los debates o en el momento de emitir un mensaje por alguna vía. No, y también lo que deja claro aquí es a quién le habla precisamente ese candidato, ¿verdad? No Sí. le está hablando a una base, ¿verdad? A una persona. Y haciéndole o tomando en cuenta que pudiera, pues recoger un poco de esos indecisos que todavía están en esa canasta, ¿verdad? De indecisos, ¿verdad? Valga la redundancia, y pues llegarle con su mensaje, ¿verdad? Que o sea, de fijo, va a llevarse algunos indecisos, a la hora de que se decidan ya, ¿verdad? Sí, Por quién votar, se va a llevar una parte de ese porcentaje. correcto. Y esto sucedió ayer Ayer, miércoles, sí, ¿cierto, verdad? sí, Ayer ayer miércoles en miércoles la en la noche. mañana, en la noche, sí, en la noche. Sí, a mí me hizo Es, mucha gracia porque hay un perfil no oficial del presidente, o sea, no es del presidente, ¿verdad? En Facebook, que se ajá, llama Rodrigo Chávez Robles, presidente 2022-2026. ajá. Y veo que sale una publicación que dice, tic tac, una persona buena está por anunciar que está con la gente buena. Y yo Ay, no cuando vi había eso, visto yo yo eso. no entendí. ¿Verdad? No entendí. Entonces veo los comentarios y hay un montón de comentarios, y alguien comienza a etiquetar y a escribir María Marta Carballo, María Marta Carballo, María Marta Carballo. Y uno se queda, ¿será? ¿Y a qué? Una hora después sale un mensaje de la diputada María Marta Carballo. Qué Es interesante, ¿verdad? largo, dura como 4 minutos, pero en la primera parte ella habla de todo lo que ha hecho, porque vamos a poner la segunda mitad nada más. Ajá. Pero primero habla de todos los proyectos que ella ha impulsado, especialistas, medicamentos, lo que ha hecho propiamente en la Asamblea Legislativa. Ujú, Habla también de cómo la apartaron de la campaña política del Partido Unidad Social Cristiana por votar en contra el ujú, levantamiento de la inmunidad del el presidente. presidente. Ujú. Y es ahí donde vamos a poner justamente el video. Respeté esa decisión y por eso me mantuve al margen esta campaña, sin atacar a nadie, sin restarle a nadie. Pero hay decisiones que uno no puede evadir y debe de tomarlo con valentía. Y entendí que de cara a estas elecciones no podía quedarme callada como lo hice hasta el día de hoy. En los últimos meses he dado una lucha incansable por mejorar la formación de especialistas médicos y combatir las altas listas de espera. Hoy, más de 1.200.000 costarricenses esperan ser atendidos
por un oftalmólogo, por un radiólogo o no han podido tener una cirugía por falta de anestesiólogos. Y cada 5 horas muere un costarricense que está en una lista de espera. Este es el tamaño del problema que tenemos. Por eso, tomé la decisión de votar por doña Laura Fernández, porque desde mi punto de vista, doña Laura aborda de manera integral las soluciones que realmente pueden reducir las listas de espera. Remuneraciones competitivas para atraer y retener especialistas, alianzas con universidades y sector privado para reducir tiempos de atención. Y sí, también el examen único para especialistas, que mejore el ingreso y también garantice calidad. Cambios en el contrato de retribución y la figura de la regionalización para que haya especialistas donde se necesitan. Esa es mi motivación. Mejorar la atención en salud para todos los costarricenses, bajar las listas de espera y salvar vidas. Por eso, este 1 de febrero, lo invito a votar por doña Laura Fernández y sigamos fortaleciendo nuestra democracia. Dos cositas. Uno, es la segunda diputada de la unidad que directamente, formalmente, da su adhesión y su voto, su intención de votar por doña Laura Fernández. El voto lo va a dar el primero, ¿verdad? El primero fue Leslie Bojorges, Exacto. ¿verdad? Probablemente hay más, ¿verdad? Diría yo, me atrevo a decir que Carlos Andrés Robles de repente, ¿verdad? Exacto, eso te iba a decir. Pero hablamos de los que han hablado, de los que se han pronunciado públicamente. Y lo segundo es nada más señalar que creo que es, al menos a criterio personal, indudable, que en ese top, qué sé yo, top 10 de repente, de los diputados que realmente han contribuido en algo a la Asamblea Legislativa, definitivamente doña María Marta Carballo está ahí. Totalmente. Bueno, yo creo que doña María Marta es muy clara y transparente en lo que dice. Vean que tiene muy claros también sus objetivos. Uno de sus proyectos insignes, porque ha tenido varios, ¿verdad? Ha sido el de médicos especialistas. Es clara en qué es lo que quiere y qué es lo que quiere para la sociedad costarricense, que es el bienestar de todos nosotros. Yo creo que es salvar vidas, esa es con la palabra del extracto que yo me quedo. Yo considero de forma personal que también esa ha sido de mi parte una de los elementos más importantes que aplaudo de esta señora diputada. Este proyecto de ley va a cambiar muchísimo la dinámica de las listas de espera y ha cambiado la perspectiva de nosotros los costarricenses. ¿Por qué? Porque hemos entendido claramente, costarricenses, la razón por la cual tenemos listas de espera. Encontraron la razón, la semilla, qué era lo que hacía que estábamos teniendo tantos años este problema. Y precisamente María Marta, consecuente y consistente con sus objetivos, establece que la señora Laura Fernández va a seguir esos objetivos para cumplir con este proyecto de ley que ha sido importantísimo para ella y es importante para la sociedad costarricense. Correcto, correcto. Entonces, ya está esta nueva adhesión, ¿verdad? Y vamos a ver, pues, qué pasa en menos de 72 horas cuando se abran las urnas para ir a votar. Y el debate de Repretel fue el día ¿qué? El día martes, El día martes, sí, en la noche. Martes en la noche. correcto. Minutos Sí, antes se de libera. iniciar el debate, hablamos, ¿qué? De 10, 15 minutos antes, de repente. Sí, unos em, minutitos. Se publicó este video de la exdiputada de Nueva República y asesora legislativa, Marolín Azofeifa, en la que hace pues esta denuncia pública. Si le parece, lo escuchamos. Yo creo que está más claro que nada, ¿verdad? Ujú, Sí, vamos a totalmente, escucharlo. escuchémoslo.
Soy Marolina Sofeifa, exdiputada y asesora legislativa del partido de Fabricio Alvarado. Hoy decido hablar, aunque sé que hacerlo me trae consecuencias. Cuando fui diputada viví cosas que nunca imaginé vivir dentro de la Asamblea Legislativa, cosas relacionadas a Fabricio Alvarado. Acercamientos impropios y sin permiso, comentarios y comportamientos que cruzaron la línea del respeto a una mujer. Durante mucho tiempo guardé silencio, porque él tenía poder, porque denunciar era exponerme a mi familia y a mí misma, porque en política muchas veces protegen al poderoso y desacreditan a nosotras las mujeres. Pero al ver a doña Laura en el debate y decirle sin miedo y con firmeza a Fabricio que el acoso en la asamblea me hizo sentir que quedarme callada es permitir que estos abusos sigan pasando. Nosotros no podemos seguir callando. Me indigna, me enoja ver a Fabricio Alvarado hablar de Dios, de moral, de valores, frente a cámaras, en conferencia de prensa, cuando quienes hemos vivido acoso con él sabemos que la realidad es muy distinta. La fe no se usa como escudo, los valores no se usan como discurso. Hoy hablo por mí y por muchas mujeres que no se han atrevido a hablar. No más miedo, no más hipocresía, no más abuso de poder. Costa Rica merece líderes con valores reales y las mujeres merecemos respeto. Soy Marolina. Bueno, Creo que no hay mucho que comentar, pero esto fue un hecho impactante y sorpresivo antes del debate. Y yo estoy seguro, creo que lo hablamos en convergencia de sí, anterior o tras anterior, como hemos hecho todos los días. sí, todos estos Eh, días. Creo que Fabricio Alvarado no tenía conocimiento de esto, No, se estaba mientras, dando en ese preciso momento el debate y ajá, se libera pues este video, ¿verdad? y el video, la noticia, y han circulado documentos y todo. Bueno, en fin, Ujú. vamos propiamente al debate de Repretel. Ana Cris seleccionó algunos segmentos, pequeños segmentos en tiempo y en tamaño, Y en tamaño. para que podamos analizarlos. Entonces, de ahí, vamos con todo. Sí, nos Este primero vamos. es, Ujú. Este primero es sobre el resello y viene hacia precisamente el candidato presidencial Fabricio Alvarado. listo, vamos a ver. Usted en la Asamblea Legislativa se unió con Liberación Nacional, con la Unidad, con el partido de Eliezer, para regalarle a los banqueros más ricos y a los inversionistas más ricos miles de millones en impuestos que eran del pueblo de Costa Rica. ¿Cómo explica eso? Don Fabricio, su minuto. En ese caso, casualmente, ustedes se unieron, Laura, al Frente Amplio. Cosa muy extraña y con una visión bastante de izquierda, dicho sea de paso. Lo que nosotros hicimos en ese momento fue precisamente lo que siempre hemos dicho que vamos a hacer, decirle no a más impuestos. Muchas de esas empresas posiblemente se hubieran ido del país o hubieran tenido que despedir gente. Ya este país tiene suficientes impuestos, ya este país está cargado de impuestos y el sector empresarial es de los que más sufren, desde los pequeños y medianos empresarios hasta los más grandes empresarios. Todo lo que se gestó a raíz de esa votación que usted menciona fue una serie de mala información, de falsa información, de mentiras, como ha sido la constante. Hay muchas otras votaciones y ahí es donde la gente tiene que entender la dinámica de la Asamblea Legislativa, donde en diferentes votaciones nosotros hemos estado de acuerdo con el gobierno y en otras no, como esta, por ejemplo, o como cuando el gobierno propuso, por ejemplo, legalizar la marihuana o cuando propuso vender el BCR. Esa es la dinámica legislativa y hay que tener madurez para comprenderla. Doña Laura Fernández. A los datos me remito. 36.000 millones de colones que hoy podríamos estar invirtiendo en escuelas, en seguridad, en tantas cosas que necesita este país. Pero usted, don Fabricio, junto con esos otros partidos, prefirió defender los intereses, los privilegios de las billeteras gordas de Costa Rica. Así que, por favor, no pretenda confundir más a nuestro sagrado país. Fabricio. No, Laura, aquí la que está tratando de confundir a la gente es usted. Gracias a esa decisión, muchas empresas no se fueron del país y por lo tanto, muchísima gente todavía tiene trabajo. Esa es la prioridad de Nueva República, la gente. Como le repito, en esa misma dinámica, muchas veces hemos tomado decisiones del lado del gobierno y hasta nos han tachado de ser aliados del gobierno. Dice un refrán que es de bien nacidos ser agradecido.
Ana Cris, sáqueme una duda. Muchas cosas que decir. Sí, pero primero para entender en qué entorno, en qué contexto, en qué situación se da el tema del resello. Costa Rica necesitaba aprobar una serie de leyes o hacer una serie de acciones a nivel legislativo Ujú, para poder salir de la lista gris de la Unión correcto, Europea. correcto. ¿Por qué la lista gris? Recordemos que la Unión Europea tiene normas, reglas para evitar, por ejemplo, que sea fácil mover entre Costa Rica y Europa capitales y se pueda colar, digamos, dineros mal habidos o fuga de impuestos, etcétera, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, Costa Rica estaba en una lista gris porque necesitaba aprobar ciertas normas o hacer ciertas modificaciones para salir de esa lista fea, Ujú. ¿verdad? Para no caer en la lista negra, para salir de esa lista fea y poder tener pues una buena, ser bien visto ante Europa. Este tema del impuesto a los bancos, si no me equivoco, ¿verdad? Ujú. No tenía nada que ver con ese Con la tema lista de la gris. Unión Europea. Exactamente. Nada que ver. Y aquí es donde yo le pregunto, porque la verdad no recuerdo bien, se me carambolean a veces las ideas. ¿Ese impuesto ya estaba o se estaba Es, poniendo? no, es que ese es el punto. Lo que estás diciendo es todo lo correcto, vea, costarricense. Solamente este recordatorio. No tenía nada que ver lo de la lista gris de la cual está hablando Richard con este tema de los impuestos a los bancos. Esto fue, como dicen, una feria que pusieron, para que me entiendan, en una canasta de verduras. Ciertamente, una cosa no tenía que ver con la otra, ya eran impuestos establecidos que estaban en el país. Una cosa es, a ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Qué Una sabio, cosa era muy salir sabio. precisamente de la lista gris y otra cosa es quitarle al Estado los impuestos que ya tiene. Ok, usted puede decir que su ideología dice, ok, no vamos a aprobar más impuestos, como el señor Eli Feinstein, que también fue parte de ese proceso, junto con Fabricio Alvarado, que también dio los votos. Pues precisamente eso no contribuye en nada a precisamente el déficit fiscal y todas las situaciones económicas que se han dado en el país. Es decir, el recaudo de impuestos que ya se establecía no tiene por qué quitarse, porque ¿con qué vamos a financiar todas las necesidades del país? Es completamente irresponsable dar la excusa que es que queremos ayudar a las empresas. Por Dios, si más bien les están quitando impuestos que tengan que pagar y igual el Estado tiene montones de responsabilidades. Recordemos que todas esas empresas, muchas de esas son residentes en Costa Rica y utilizan todo lo que, la infraestructura del Estado y todo lo que genera el Estado. Entonces, todos tenemos que pagar impuestos. Ok, ya se me desbloqueó el recuerdo. Correcto, o sea, es un impuesto que ya estaba en el país, que no había necesidad de quitarlo, salvo el interés de los mismos empresarios beneficiados con quitar ese impuesto. Entonces, em, ¿cuál fue el interés? No sabemos. ¿Cuál fue la motivación de los diputados para aprobar? Como dice Ana Cris, es como tener una canasta de verduras y le metemos un parlante. O sea, así era el asunto. Nada que ver, en otras palabras, esa decisión en ese paquete de acciones para salir de la lista gris. Nada que ver. Y Fabricio Alvarado justamente votó a favor junto con su fracción, porque ese sí es un partido personalista. O sea, yo creo que no hay un partido más personalista que el de Fabricio Alvarado, Ujú, el de Nueva República. ujú. Pero los puntos que toca, que se tocan en ese intercambio son interesantes. Primero, dice que se unieron al Frente Amplio. ¿Y eso qué tiene que ver? Si el mismo, Nueva República se ha unido a veces al Frente Amplio para votar Ujú, cosas. ujú. Entonces, Es como que que utilizar esos argumentos no tiene nada que ver. Era no, el objetivo, al final de cuentas. así Luego, funcionan las cosas en la Asamblea Legislativa. sí, exacto, son convicciones. O sea, no hay, difícilmente hay dos fracciones
totalmente opuestas ideológicamente, pero que no coincidan al menos en alguna otra acción, en alguno otro proyecto. Eso es, o sea, no son enemigos poderosos del mundo mundial, del universo, ¿verdad? Nada de Ujú. eso. Luego viene y dice que, bueno, sí, que esto era para salir de la lista gris, no para quitarle impuestos a banqueros o grandes empresas, que eso significó 36.000 millones Un de montón de dinero. colones. Es un treinta y montón de seis dinero. mil millones de colones. Vean, repito, yo soy necio con esto. Cada vez que un político proponga quitar un impuesto, por más bonito que suene, para el sector que sea, siempre va a ser desfinanciar al Estado. Es como que a usted quitar un impuesto para el Estado significa que a usted le rebajen su salario y usted tiene obligaciones que cubrir. Y finalmente, dice que las empresas no se fueron por eso. Si un banco se va a ir, si ya ese impuesto existía, obviamente va a tener más ganancias si le quitan el impuesto. Estamos de acuerdo. Pero no es que le iban a poner un impuesto nuevo. eh, y no coincide a cómo son las normas financieras internacionales y cómo debe darse aquello del equilibrio y quién aporta impuestos, ¿verdad? Es decir, la carga del pago de impuestos debería corresponder con la ganancia de cada persona. ¿Me entienden? Si Ujú. vamos a quitarle impuestos a alguien, debería ser las personas que están en la parte más baja, no dar ningún concepto que tengamos que explicar, pero la parte más baja de la sociedad. Es decir, hacer que de verdad, pues el pago de los impuestos sea lo más igualitario posible. Doña Laura lo dijo claro, le quitaron impuestos a los que tienen las billeteras más gordas, Exacto. ¿verdad? Y eso no se ve No a muy los, no a justo. la gente, no a los costarricenses es decir, volvemos a decir, de la parte más baja del país, es decir, los más Sí, no, a la pobres. gente más necesitada. Sí, Ajá, listo. Muy bien. Entonces, después de este intercambio, viene otro entre Ariel Ariel Robles Robles, y ujú, y doña la Laura señora. Fernández. Listo, Correcto. vamos a ver. Pero eso no significa que haya intercambiado puestos ni con católicos ni con evangélicos. Yo valoro a la gente por los principios y por lo que le va a aportar a Costa Rica. No me interesa la práctica, eso es algo privado. Ahora, Ariel, ¿por qué aquí usted habla de que queremos una dictadura y nunca lo dijo cuando Liberación y la Unidad se rotaron el poder tanto tiempo? Don Ariel tiene su minuto, adelante. Doña Laura, tendría que hacer una revisión de historia. No hay caso de corrupción en este país que en 21 años el Frente Amplio no lo haya denunciado. Denunciamos desde la trocha, denunciamos los chorizos en el ICE, denunciamos el cementazo, denunciamos casos como los Panama Papers, denunciamos el caso Diamante, denunciamos Casupar, Cochinilla. Aquí no se ha salvado nunca de que nosotros denunciemos la corrupción. Con ustedes hemos hecho exactamente lo mismo. Caso Gandoca, Manzanillo, Tradeco, el aeropuerto. Lo hemos denunciado también. La única diferencia que tenemos con respecto a gobiernos anteriores es que antes hacían chorizos y respetaban la democracia. Pero ustedes ahora hacen chorizos y además quieren irrespetar la democracia. Es que ya eso va mucho más lejos, doña Laura. Doña Laura tiene su réplica. Miren ustedes, costarricenses, aquí el candidato que vive promoviendo a Cuba viene a hablarnos de dictaduras. Por favor, costarricenses, no se dejen engañar. Nuestro pueblo no se merece eso. Aquí lo que queremos hacer es sacar a Costa Rica adelante. Me llama la atención cuando la Sala Constitucional aprobó por un voto la reelección de Oscar Arias, ahí no hubo dictadura. Cuando Liberación tuvo 50 diputados, prácticamente tampoco. Qué curioso, juzguen ustedes. Pero eso no significa que haya intercambiado puestos ni con... Vean, acá hay temas. Ya, listo. Em, Porque este intercambio se da también, si no me equivoco, Ana Cris, cuando Ariel Robles algo menciona referente a los supuestos puestos que había negociado doña Laura con la comunidad evangélica o grupos Ujú, evangélicos. ujú. Ya eso nosotros lo vimos en Convergencia, analizamos frase por frase ese video. ¿En cuál Convergencia? En uno pasado, no me Bueno, hay acuerdo que cuál. devolverse hacia atrás. Habría que volverse, pero yo creo que está en el título. Entonces, Sí.
Aquí es importante entender el discurso de los políticos en debates. Hay Ujú. algunas personas que van a utilizar o van a apelar a la ignorancia o a la falta de memoria. Ignorancia entiéndase como el no conocimiento de algo, ¿verdad? Nada más. Correcto. Entonces, el no conocimiento de algo o la falta de memoria de la gente para instalarles una idea errónea, me refiero. Ya quedó claro que doña Laura no negoció puestos con la comunidad evangélica o Foro Mi País, era, Por mi país. ¿verdad? No, lo que estaban hablando es que ellos iban a recomendar para consideración de doña Laura algunos currículums que puedan ser de alto nivel, creo que era la Ujú, palabra, que ujú. pudieran Idoneidad. eventualmente ser considerados. Y eso lo puede hacer el gremio de educación, el gremio empresarial, lo puede hacer el gremio sindical o un grupo agremiado que representa pues un grupo de iglesias, por ejemplo, ¿verdad? Luego, dice que denuncian los chorizos y los actos de corrupción, etcétera. A mí lo que me extraña, pero profundamente, es que el Frente Amplio no señala las verdaderas dictaduras, no las fantasiosas que ellos quieren dibujar con un discurso. No señalan, no condenan y no critican ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Venezuela cuando estaba el invivible de la bestia hasta Maduro, ¿verdad? Ujú. Ahí en el dictador depuesto y terrorista y narcotraficante y que llegó ilegítimamente también al poder. Nunca denunciaron eso. Nunca, nunca, nunca. Nunca abogaron por la gente que se muere y se moría de hambre. Nunca. Pero dicen que señalan los actos de corrupción. Señalan los actos de corrupción. A los venezolanos le robaron una elección, vulgarmente. Y el comité o la Comisión Nacional Electoral, ¿verdad? Bueno, el ente electoral de Venezuela invitó a Vianey Mora como representante del partido Frente Amplio a ser observadora del fraude electoral que se cometió. Eso lo señalaron, eso lo denunciaron. No que señalan actos de corrupción, pero guardan silencio. Y obviamente Vianey Mora no da una sola entrevista. Porque usted ha visto alguna entrevista de Vianey Mora, dígame. No, Yo no le conozco la absolutamente voz. no. Yo No, no le no, no. conozco la voz. No, 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 no. Es más, Obviamente, ni siquiera se ha visto en imágenes. Creo que prácticamente la han tenido invisibilizada y hasta ahora salió hace poco en unas imágenes que, por cierto, aquí reflejamos, que era donde estaba la señora Sofía Guillén haciendo un discurso. Recuerden que Vianey Mora fue precisamente la candidata, la asesora que fue a Venezuela a observar todo lo que tenía que ver con el CNE, ¿verdad? Y las elecciones del señor Nicolás Maduro. correcto. Y dos puntitos rápidos nada más adicionales. Dice Ariel Robles que quieren que, bueno, que el movimiento de doña Laura Fernández con el Partido Pueblo Soberano y que el gobierno actual y respeta la democracia o quiere respetar la democracia. ¿Cómo? Es que a mí me da cólera cuando tratan de instalar una idea pero sin un fundamento, pero concreto, real y documentado. ¿Cuántos medios de comunicación se han cerrado aquí? Ahora hay más medios de comunicación. Para muestra, un botón. Aquí estamos. ¿Ok? Sí, ¿A aquí cuántas estamos. personas se ha exiliado o expulsado del país? ¿Cuántos presos políticos hay acá? ¿Se ha Ujú. tratado de formar un ejército para poder tomar por la fuerza el Congreso de la República? No. ¿Se ha irrespetado alguna norma constitucional o algo por el estilo? No. ¿Que el presidente tiene investigaciones y causas abiertas? Sí, pero ni una sola sentencia. Y las dos veces que le han querido levantar la inmunidad, han habido más dudas que otra cosa. Con un testigo de la corona que, bueno, no sabemos dónde mintió, si en la Asamblea Legislativa o en la Fiscalía General de la República. Por algún Pero es un lado, hecho que porque en no, uno de los dos mintió.
Porque ¿ok? no coinciden sus declaraciones. Son opuestos, agua y aceite. O sea, lo que dijo en un lado y en el otro lado es totalmente diferente. Aquí la apuesta es 50-50. O en el segundo caso, que era el Tribunal Supremo de Elecciones, que pidió el levantamiento de la inmunidad del presidente cuando en la Constitución nunca, 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 nunca se pudo leer que se le facultara al tribunal para eso. Y finalmente, cuando doña Laura le dice que no se quejó ante lo que define como una dictadura del bipartidismo, pues bueno, recuerden ustedes, cuando estaba el bipartidismo, era como un ping-pong de poder, más o menos, ¿verdad? Un ping-pong de poder donde había un acuerdo constante y de alguna manera lo que veíamos como estabilidad, en realidad era el producto de acuerdos probablemente por debajo de la mesa para beneficiar a los partidos. ¿Y cuándo se evidencia eso? Cuando el país ya no soporta más, ¿verdad? Y vemos de que las cosas van mal, 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 y la misma gente rompe con el bipartidismo, solamente que eligen al PAC. Exacto. No, solamente quería agregarle a todo esto el hecho de que cómo es que una persona que está en un partido de izquierda, eh, es que lo que pasa con el candidato Ariel Robles es que trata de lindarse de esta situación cuando todos sabemos que varios de sus miembros han estado presentes apoyando a diferentes dictaduras costarricenses. Entonces, no es consistente, lo voy a decir con todas sus palabras, es desvergonzado tratar de implantarles a ustedes una narrativa cínica en la cual le quieran hablar sobre el tema de una dictadura cuando ha sido un partido que en diferentes fotos que han tenido sus miembros e inclusive un actual primer lugar por San José, ha estado presente validando dictaduras como la de Nicaragua, cuando el segundo lugar por San José, como Vianney Mora, ha estado presente precisamente en esas elecciones de Venezuela, también validando o observando lo que realizaba el CNE. Y no es consistente que vengan a tratar de darles a ustedes una narrativa incorrecta, falaz, en la cual de aquí va a haber una dictadura cuando ellos muchísimo lo han apoyado. Esto no quiere decir que definitivamente Costa Rica viene un cambio y que por supuesto siempre tiene que mantenerse crítico al respecto. Listo. Vamos con el siguiente video, porque nos queda poquito tiempo para grabar. Este siguiente video es entre Claudia Dobles y Laura Fernández, me imagino. Sí, Correcto. de que todos querían debatir con doña Laura, ¿verdad? Entonces Todos, de hecho, estamos dando quisieron. esa visualización. Vamos a ver. Sí. Doña Laura Fernández tiene sus 30 segundos adelante. Doña Laura, repasemos un poco su equipo. Su primer lugar por Alajuela es una persona que defiende personas acusadas por narcotráfico y está moroso con la caja. Su primer lugar por Heredia es una persona que ni siquiera vive en Heredia, pero peor aún, que acaba de salir del país para no darle la cara a los diputados y también está morosa con la caja. Me gustaría saber, doña Laura, ¿qué piensa usted de que parece esto un grupo de personas con dinámicas criminales que lo que está buscando es inmunidad por 4 años? Doña Laura, su minuto. ¿Qué le parece, doña Claudia, si repasamos el suyo? Su marido, Carlos Alvarado, usted dijo que podría ocupar un puesto. Raro, porque cuando uno duerme con el marido normalmente comenta esas cosas, pero usted dijo, si él quiere, no lo hemos hablado. Bueno, camina usted en esta campaña con Luis Guillermo Solís, el del hueco fiscal, el de los casos, el que tuvo a Celso Gamboa y a tanta gente ahí adentro. Camina usted también con la expresidenta ejecutiva de Habdeba, la que maltrató como nunca antes a nadie de Limón. Doña Claudia, ¿es en serio que usted quiere que tengamos esta conversación cuando ustedes son exactamente el mismo grupo de personas que llevó a Costa Rica a la destrucción de su educación? Ustedes son el mismo grupo de personas que plantearon proyectos de inversión mal hechos. Así que, doña Claudia, por favor, no trate de disfrazarse con una bandera nueva porque son exactamente lo mismo. Doña Claudia. Doña Laura, no somos lo mismo. En otros momentos se han respetado los procesos,
se han pedido sanciones, se ha sancionado gente y se ha pedido rendición de cuentas y se ha dado rendición de cuentas. Y ahí donde hay personas que han cometido algún error, no solamente se han despedido, sino que han tenido que enfrentar a la justicia y se respetan los procesos como corresponde. Esa es la gran diferencia, doña Laura, que nosotros no nos escudamos en buscar inmunidad como ustedes sí lo hacen. Doña Laura. Me llama tremendamente la atención la falta de coherencia que usted tiene, porque mire, su jefe de campaña es una muchacha a la que en el gobierno pasado le pagaron de más y tuvieron hasta que judicializarla para que devolviera la plata. El asesor mano derecha de su esposo, don Carlos, también fue hasta allanado, doña Claudia, y ahora aparece como un contribuyente de su campaña. Entonces, costarricense, yo a usted, señora, lamentablemente no le puedo creer nada de lo que vino a decir aquí. En el gobierno peor calificado por el pueblo de Costa Rica, un gobierno donde garrotearon, gasearon a la gente, nos dejaron quebrados. El PAC es el único partido condenado por estafar al Tribunal Supremo de Elecciones y enterrado sabiamente por el pueblo de Costa Rica. ¿Por qué o cuáles son los cambios entre el PAC y el CAC, además de los colores de la bandera? Doña Claudia, su minuto, adelante. Doña Laura, si ha habido un gobierno violento, autoritario, es este. Pero no me sorprende que usted no pueda verlo. Usted, por ejemplo, que habla de que lleva una nómina de gente intachable. La gente intachable que usted lleva tiene más de 50 causas penales abiertas. Tienen un comportamiento más de criminales buscando impunidad que de una persona que quiere llegar a trabajar por Costa Rica. Usted, por ejemplo, no se ha dado cuenta que en Costa Rica sí ha habido un pico disparador de homicidios, doña Laura, donde se han duplicado y triplicado en muchas comunidades. Usted, por ejemplo, viene aquí a negarle a Costa Rica que usted negoció puestos, cuando hay un video que así lo confirma, doña Laura. Creo que a la persona que es difícil de creerle aquí, entre todas estas candidaturas, es usted, porque ha demostrado una y otra vez que está dispuesta a mentir, a malinformar y a decirle cosas a los costarricenses que no son ciertas. Doña Laura. El apagón educativo, la pifia tras pifia, el hueco fiscal, la cárcel de Estereofón, la UPAD, la gasolina, la electricidad por las nubes, el desempleo por las nubes, la pobreza, cero diálogo social en un país detenido por los conflictos. Doña Claudia, de veras, no le hagan más daño al pueblo de Costa Rica. Vean, yo creo personalmente que está muy claro lo que dice doña Laura, ¿verdad? Porque habla de hechos concretos y los tira en lista. Yo nada más quiero aclarar algunos puntos porque si yo veo a Ana Cris con una blusa blanca, yo le voy a decir, ¿y usted qué me viene a decir a mí si a usted no le gusta la ropa negra? Yo podría decir eso porque está vestida de blanco. Ujú. ¿A qué me refiero? A que no podemos em, aceptar que por decir algo, que al decir algo sin una base, se pueda tomar como verdad. Por ejemplo, dice que José Miguel Villalobos es abogado de narcos. Así lo dijo. Lo que pasa es que José Miguel Villalobos, y ya lo hemos dicho, José Miguel Villalobos es un abogado penalista, ¿verdad? Y así Privado. como puede acusar, puede defender, Ujú. de acuerdo a cómo lo contraten. Y si no es José Miguel Villalobos, alguien va a tener que defender a esa persona acusada del delito que sea, para llevar el debido proceso, porque eso es lo que ellos buscan los abogados, el debido proceso. Si estuviera mal éticamente defender a alguien acusado, no culpable, acusado, la culpabilidad la define el juez, pero si estuviera mal defender a alguien acusado de X o Y delito, por más horrible que parezca, entonces el mismo colegio de abogados definiría eso como una falta y le quitaría justamente la licencia o el permiso para poder ejercer la profesión. Pero Ujú. si no es José Miguel Villalobos, será otro abogado que contrate o será un defensor público. Ujú. Así de sencillo. Y dice que le debe a la caja. Lo que pasa es que José Miguel Villalobos lo ha dicho claramente que él no está de acuerdo con que sea ese monto el que se adeuda. Y están por ver En si un hacen proceso. como
un proceso para Un definir proceso. realmente cuál es el monto. Sí. Y en el caso de Marta Eugenia Esquivel, dice que le debe a la caja y no le debe porque doña Marta Hay una Eugenia ya sacó un certificación. documento, ya sacó una certificación donde dice que ella no recibió ningún sobresueldo porque hay una diferencia entre el salario compuesto, que son un montón de legos puestos uno sobre el otro, Y el ¿ok? salario global. Y el salario global, que es una sola pieza. Entonces, en el salario global nunca habrá sobreprecio o sobresueldo, perdón, sobresueldo. ¿Por qué? Porque es uno solo, Ujú. ni menos ni más, es uno solo. El compuesto sí, que tiene esto, que tiene exclusividad, que tiene no sé qué, y que tiene no sé cuánto, y que posgrados y otras cosas, entonces se termina siendo un salario, como se dice, pues compuesto, como un casado, que tiene varias cositas, Ujú. ¿verdad? Mientras que el salario global es como una sopa, que Exactamente. es una sola cosa. Y, Homogéneo, consistente, uno solo. y dos cositas, dice Claudia Dobles, no somos los mismos, pero vean la nómina de diputados y vean la gente que No somos apoya. los mismos. Bueno, Son los son mismos. los mismos porque No, son y las no mismas solo los personas. mismos, son acumulados de los dos gobiernos del PAC. Ujú. Y Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado. Exacto, los dos expresidentes. Y finalmente dice que este ha sido el gobierno más violento y autoritario. Pues yo no ¿Dónde están recuerdo que las la fuerza pruebas? pública haya soltado una sola bomba de gas lacrimógeno a la población o cosa por el estilo. Yo no recuerdo, de verdad, ni recuerdo ver gente llorando en la calle para que no les quiten los carros porque son Ubers o cosas por el estilo. Sí, hablando de violencia, sí, eso quería hacer alusión a las muchas imágenes que hay precisamente de personas reclamando por diversas razones, ¿verdad? No, no por una, sino por muchas. Precisamente la violencia se muestra en imágenes y yo no recuerdo absolutamente ni una sola bomba de gas o algún tema violento con la fuerza pública. De hecho, en este gobierno casi no han habido pues ningún tipo de, solo hubieron como una marcha, la de los agricultores, y pues transcurrió en el marco de la paz y o sea, la tranquilidad, no, no hubo ningún problema así como de violencia. De hecho, hubo más en los gobiernos anteriores, como los de Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís, Laura Chinchilla, etcétera. En los anteriores sí hubieron muchísimo más. Este gobierno, desde mi punto de vista, se ha caracterizado que cuando ha habido un peligro de desacuerdo, lo que ha hecho es llamar a la contraparte para poder conversar. De hecho, eso es lo que ha prevenido precisamente esto. Además, el hecho, por supuesto, de la comunicación con ustedes, con el pueblo de Costa Rica, para que estén informados de un determinado u otro tema, para que sepan lo que está pasando. Yo creo que un hecho muy importante no solo la comunicación, sino en tratar de darle la veracidad de los hechos a las personas y eso ha prevenido una serie de elementos de violencia que lamentablemente con los gobiernos del PAC no sucedió. Sí, sí, salvo por perdón, salvo por el inicio del COVID, difícilmente veíamos a Carlos Alvarado en una conferencia de prensa, por ejemplo, ¿verdad? O a Luis Nunca. Guillermo Solís que se la tiró viajando, perdón, fue costumbre viajar constantemente. Ujú, Y vamos a finalizar el episodio de Convergencia con este video que es cortito de la interacción con Eliezer Feinstein. ¿Está bien? ujú. Vamos. Debates, pero no ha explicado una sola propuesta. Solo dice ser la candidata a la continuidad, puesto que le disputa doña Natalia, y pide el voto para sus diputados, para su cartel de diputados, que más parece la cueva de Ali Baba. Las contradicciones están al orden del día. Usted dice que no quiere más impuestos, pero Nogui promueve más impuestos. Usted dice que quiere devolver el ROP, Nogui dice que eso es una irresponsabilidad. Y entonces yo le regalo este minuto para que usted le explique a los costarricenses desde el Poder Ejecutivo qué va a hacer para erradicar al narco y al crimen organizado. Doña Laura, su minuto. Y dale, don Eli, con la misma cuestión. Vamos a hablar de propuestas en serio. Yo vine aquí no a hablar con ninguno de ustedes, yo vine aquí a hablar con la gente, con el pueblo de Costa Rica, a los que están convencidos y a los que no. Por eso hablemos de seguridad, don Eliezer. Mire, en el próximo gobierno yo estoy comprometida con que la cárcel de máxima contención, que ya arrancó la construcción, llegue a buen destino.
También voy a continuar reivindicando a nuestros cuerpos policiales, porque nuestros policías son héroes, definitivamente. Otra cosa vital, la impunidad. Hablemos de cosas serias. Necesitamos reformar leyes para poner castigos fuertes, mano dura contra el que la hace y un poder judicial que rinda cuentas. Mire, don Eli, podemos poner un policía en cada esquina que si los delincuentes no van a la cárcel y siguen sueltos, no vamos para ningún lugar. Don Eliezer, sus 30 segundos. Una vez más, doña Laura evade contestar. ¿Qué va a hacer desde el Poder Ejecutivo? Es que no sabe lo que va a hacer o no la dejan decir don Rodrigo y doña Pilar. La cárcel es para cuando ya usted atrapó al criminal, doña Laura. ¿Cómo hacemos para sacar a los narcos de los barrios de Costa Rica y darle seguridad a nuestros habitantes? La reivindicación de la policía, todos la estamos planteando, necesitamos darle mejor equipamiento, mayor tecnología, que lo estamos planteando, pero ¿cuál es su estrategia desde el Poder Ejecutivo, sin esperar reformas legales, para empezar a combatir este flagelo? Doña Laura. Ay, don Eli, a diferencia suya, que solo se prestó para bloquear los proyectos de seguridad de este gobierno o entregarle plata con el resello a los más poderosos, a los banqueros de Costa Rica, dinero que podríamos estar invirtiendo hoy en seguridad porque usted llegó a servir a esos grupos de poder. Yo sí he estado al frente de temas que realmente le preocupan al pueblo de Costa Rica, la política nacional de seguridad, el aumento de salario a los policías y podría seguir mucho rato más. Vea, rápidamente. Cuando dice Eliezer Feinstein que cómo va a ser para sacar a los narcos de las calles y no sé qué, la seguridad es un tema de tres poderes. Es un tema de tres poderes. Luego me llamó la atención que Juan Carlos Hidalgo, cuando habla Laura Fernández, vuelve a ver. ¿Cuál era el propósito de eso? Yo puedo, dos interpretaciones. Uno, o le está poniendo mucha atención, Ajá. o le está haciendo presión. Exacto, eso pensé yo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Ahora, Sí. ¿qué más dijo Eliezer Feinstein? Dijo que ella es la candidata de la continuidad que se lo pelea con Natalia Díaz. Vea, eso es insultar la inteligencia de la gente. La candidata de la continuidad es Laura Fernández. Punto. Natalia Díaz no es, tengo entendido que no fue, y estoy seguro que no será en esta elección la candidata de la continuidad. Lo que trató de hacer fue bajarle el piso. Eso fue lo que trató de hacer y eso es muy indigno de repente, ¿verdad? Y también otra, es que digamos, Eliezer Feinstein lanza sus filazos, pero así como suenan duros, al mismo tiempo son débiles, porque dice que el grupo de candidatos a diputados son como el grupo de Ali Baba. Ok, ¿por qué no termina la frase? Debería terminarla para ver si los 57 candidatos a diputados por el Partido Pueblo Soberano tienen la opción de querellarlo, Ujú, ¿verdad? Por delitos contra el honor, difamaciones, injurias y calumnias. ujú. ¿Ok? Y finalmente dice, le regalo este minuto. No, ese minuto no se lo regaló usted. Está en las reglas del juego. Vea qué lenguaje más, Qué más bárbaro, sí, sí. enredado se maneja Eli. Y por eso, perdón que diga esto, pero por No, eso llegó con 6 diputados y se le fueron y se le 5. fueron 5, es terrible, sí, sí. Por eso. Porque una Doble. persona que no tiene liderazgo habla así. Vean qué doble discurso en todo, ¿verdad? Doy todo y no doy nada, hago y no hago, digo y no digo. O sea, él siempre está con la ambigüedad constante, ¿verdad? Y no es consistente en sus palabras. Precisamente me llamó mucho la atención esto de Juan Carlos Hidalgo cuando estaba viendo lo que vos estás diciendo totalmente. Solo pueden existir dos cosas. Llamo la atención en la respuesta de la señora Laura Fernández cuando al final, ¿por qué va a los debates costarricenses? Bueno, para hablarles a ustedes, precisamente. En realidad le contesta a Eli precisamente eso, que ella no le habla o no le da cuentas o no le responde a él, sino que precisamente es a todos nosotros los que vamos a las urnas al final y tomamos una decisión en cuanto a los candidatos presidenciales. El señor Eli Feinstein, con respecto a lo que está diciendo, es lo mismo que le pasa a Fabricio Alvarado, hablando sobre este tema del resello, volviendo a esto, que le costó tantísimo a los costarricenses. Se dieron dos proyectos muy complicados que bajaron impuestos mucho, pero sobre todo este tema del resello fue garrafal.
como les digo, 36 mil millones de colones que ya estaban dentro de los impuestos que se le cobran a todos los costarricenses que residen en este país y precisamente se le quitaron a empresarios u otros, como le dijo la señora Laura Fernández, a quién, por el quién legisla usted. Bueno, si nos vamos a los hechos y las votaciones del IFENSEL, recuerden que también tuvo en corriente legislativa el tema de los vuelos baratos, ¿verdad? Al final, este proyecto no pasó, ya lo habíamos analizado acá en Convergencia, y precisamente estos dos proyectos son proyectos que iban a liberar impuestos que son necesarios para el país. Recuerden que el ICT, que era parte de los impuestos que quería liberar el señor Eli Feinstein, resulta que iban a liberar dinero que utiliza el Estado costarricense para diferentes elementos. Les voy a recordar solamente una cosa. ¿Recuerdan el proyecto que se hizo nuevo vamos a ver, en la zona norte, ¿verdad? En la frontera norte, cuando se hizo pues una especie de estructura en el tema de la entrada y salida de inmigrantes, bueno, aduanas, etcétera. Ese dinero es parte de lo que se financió con el ICT. Ese es un ejemplo de las cosas que se podrían perder con ideas como las del IFENSE, ¿verdad? Y eso Está es hablando, preocupante. está hablando de los vuelos baratos. No, no, no. Sí, los vuelos baratos sí se iban a liberar dinero del ICT, impuestos del ICT. Sí. Ujú. Ok, bien. Yo nada más mencionar una cosita, ya para ir terminando, ¿verdad? Y yo esto lo publiqué en el Facebook durante ese debate. Para debatir con una persona se necesita preparación, con una persona, Ujú, preparación, análisis del contrincante, investigación, concentración, concisión, claridad, coherencia y capacidad de reacción, entre muchas otras cosas. Ahora imaginen debatir contra 7 simultáneamente, porque eso fue lo que pasó en ese debate. sí. A ver, ustedes ven el tiempo que les dan a ellos para participar. Y esto no lo digo yo, lo dicen todos los analistas que vieron el debate, se notaban los amiguismos para Ujú, poder darle, ¿verdad? Todos en conjunto, cada uno en su turno, a Laura Fernández. Quien de ujú, repente no se apandilló tanto así fue Natalia Díaz, ujú. pero Sí, lo hizo por su cuenta. y lo hizo por su cuenta y también es consistente también en su discurso, ¿verdad? En su discurso fue consistente en eso. Pero bueno, em, según la encuesta última que acabamos de dar, pareciera que no le surtió efecto. Bueno, recordando que este último debate pues no está entre las encuestas y la última encuesta pues esa es precisamente la del 1 de febrero que tendremos a ver si ese debate surtió efecto o no, pero definitivamente tiene una gran capacidad la señora Laura Fernández para poder llevar y debatir con todos a la vez, ¿verdad? Y todos querían debatir con ella precisamente para llevar un poco de brillo de la visualización que tiene. Y todo esto recordándoles que esto no son hechos, ¿verdad? No quiero recordarles cuánta visualización tuvo precisamente el debate de Repretel con respecto a los debates anteriores en los que la señora Laura Fernández no se había presentado. De hecho, los debates que han tenido mayor audiencia son en los que ha participado doña Laura. No, no hay que tampoco demeritar el proyecto que llevó a cabo OPA, ¿verdad? Ah, sí. Ese también tuvo muy buena audiencia, pero bueno, ya esa es materia para ver en otro momento. En todo caso, pues hay opiniones divididas, siempre habrán opiniones divididas en todo, no solo en política, en todo, pero si hablamos de debatir contra uno o debatir contra 7, si alguien cree que lo pudo haber hecho mejor, esa misma persona que opina, ¿verdad? Entonces de ahí adelante, ¿verdad? Todos son dueños de su opinión. Y Así con es. esto llegamos al Nos final vamos. de este capítulo de Convergencia de hoy jueves. Agradecerle a Ana Cris, como siempre por la agenda y pues nos estamos viendo el día de mañana. Salud y bendiciones y adiós. Hasta luego. Bye bye. Adiós. Provecho en el desayuno. Adiós. Otra vez. Otra vez adiós. Pinto, Otra vez. Eso. pinto, Adiós. huevo, Bye. plátano maduro.
y adiós.